Bueno, mis hermanos, buenos días para todos. Un gusto poderlos volver a ver, a saludar. Bueno, hoy con la ayuda del Señor vamos a seguir en capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles. Recordando un poquito lo que vimos el domingo pasado, empezamos a aprender de la vida de un hombre. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Cornelio, ¿no? Nos decía que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. A ver si se acuerdan, ¿no? ¿Cuántos hombres dirigía Cornelio? 100, ¿no? Una centuria, por eso se llama centurión, ¿no? Y también estaba dentro de una legión romana. ¿Cuántos hombres tenía la legión? 6,000, ¿no? 6,000 soldados entre oficiales y bueno, todos esos hombres que conformaban, y la compañía llamada La Italiana. ¿Qué más aprendíamos? Que era un hombre piadoso y temeroso de Dios, no solo él, sino con su casa. Hacía limosnas, muchas limosnas, y oraba a Dios siempre. Y aprendíamos algo importante, ¿no? Que Dios, o sea, Dios no contesta las oraciones de los inconversos, ¿no? Eso es algo que lo tenemos claro. Dios los escucha porque Dios escucha a todo mundo, pero no contesta las oraciones de los inconversos. Ellos tienen que creer primeramente, ¿no? Entonces lo que vamos a ver en Cornelio es un clamor por salvación, un clamor por salvación. Yo que les decía que sí creo que hay personas inconversas que en sus limitaciones y en su pecado, en su maldad, porque todos somos malos, dice Romanos, tratan de acercarse a Dios, de buscar el verdadero camino. Y es cuando Dios los encuentra y les da la salvación por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, ¿qué hablábamos del libre albedrío? Hay libre albedrío. Algunos deciden buscar a Dios, la salvación, y otros no. Desean seguir en su pecado, en las tinieblas, ¿sí? Era una verdad que aprendíamos en esos textos. ¿Qué más miramos? Solo vimos pocos versículos, ¿no? ¿Qué más mirábamos? Espérenme, adelanto por acá porque vimos bastante información de cada versículo. ¿Dónde está? Se me perdió. Versículo 3. Este hombre recibió una visión, ¿no? Una visión. Dice, y este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, ¿sí? Cornelio. Lo llamaba por su nombre, Cornelio. Ya aprendíamos que el día de hoy Dios no habla a través de visiones, ni tampoco manda ángeles que se nos aparezcan, ¿no? Tenemos la palabra de Dios y el apóstol Pedro dice que es la más segura que tenemos, ¿sí? No creemos en más libros como lo hacen las sectas y las falsas religiones, ¿no? ¿Sí? ¿Qué más mirábamos? Dice que el versículo 4, él mirándole fijamente y atemorizado, lógicamente estaba atemorizado Cornelio. Imagínense que se le aparezca ahí un ángel a usted en la casa, que esté solo por ahí. Pues a cualquiera le da temor, ¿no? ¿Qué es, Señor? No se le va a aparecer, ¿no? Pero pues no sabe quién falta por ahí, ¿no? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Ese fue el último versículo que habíamos leído. Y habíamos aprendido algunas cosas importantes, ¿no? El ángel del Señor le llevaba un mensaje importante. Cornelio estaba orando, estaba buscando el verdadero camino. Y Dios permite que por medio de ese mensaje del ángel, él fuera a conocer el evangelio de Dios y va a ser predicado por el apóstol Pedro, ¿sí? Por el apóstol Pedro. Entonces vamos a comenzar nuestra predicación desde el versículo 5, pero antes vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Padre eterno, tú eres santo, Señor, así como cantábamos en esta última alabanza, santo, santo, santo eres, Señor. Y lo que tú demandas de nosotros es eso, ser santos. Permite que hoy en este día, Señor, en esta mañana, nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para recibir tu palabra, para hacer la carne, para vivirla, Señor, que es lo más importante que tú quieres, Señor. Como dice tu palabra, que no seamos oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos, sino que seamos hacedores de la palabra.
Y ese es el anhelo que tú tienes para nuestras vidas, Dios. Por eso en este momento pongo mi vida, pongo la vida de mis hermanos delante de ti, Señor, para que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento y podamos recibir esta palabra y podamos llevarla a la práctica. Bendice a cada hermano que hoy no está con nosotros. Te pedimos que obres en sus vidas, también donde quiera que se encuentren, Señor. Oramos por aquellos que están enfermos, Señor, que están pasando por alguna dificultad. Entre ellos nuestro hermano John Anthony, Señor, oramos para que tú seas obrando en la salud de nuestro hermano, Señor, sanándolo, Señor, de su brazo, Dios, y seas obrando a través de los médicos, Dios. Ponemos su vida en tus manos la mañana de hoy. Oramos también por nuestro hermano Iter, para que seas tú sanándolo, Señor Dios, y por cada hermano, por cada familia que esté pasando por necesidad espiritual, física, Señor. Ponemos esta palabra delante de ti, Señor. Utiliza mi vida para hablar, Señor. Que no hable lo que yo quiero, sino lo que tú quieres que escuchemos, Dios. Y que toda la gloria y la honra sea para ti, en Cristo Jesús. Amén. Comencemos, mis hermanos. Entonces, miren, Cornelio fue el primer gentil en convertirse, ¿sí? Por ahí comenzó el evangelio a los gentiles, mire, por Cornelio, por este hombre, por este hombre. Podemos decir que desde Hechos de los Apóstoles pudieron haber otros prosélitos que escucharon el evangelio, pero como tal, el evangelio lo vemos que comienza a los gentiles por Cornelio. Y después vemos que el apóstol Pablo lo difunde, ¿sí?, a todos. Y él va a recibir un mandato espiritual de este ángel. ¿Qué le sigue diciendo el ángel? Mire, versículos 5 al 8 de capítulo 10. Vamos a estar en capítulo 10, no lo pierdan, ¿no? Versículos 5 al 8. Mis hermanos, cuando ustedes tengan una duda o algo que quede de pronto en su corazón, al final siempre usted puede acercarse al predicador, sea yo, sea Eddie, sea Pastor Alberto, y hacer su pregunta, ¿no? Lo importante es que todo quede claro. Es que, hermano, yo no entiendo eso de que los inconversos no les escucha a Dios, ¿cómo así? Y aclaramos las cosas, ¿sí? Lo importante es eso, mis hermanos, que todo quede claro como el agua. Versículo 5. ¿Qué le siguió diciendo el ángel? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. ¿Sí? Vamos a ver esos versículos, ¿no? Entonces, ¿qué le dijo el ángel? Envía ahora algunos hombres a Jope y busca la casa de un hombre llamado Simón el curtidor. Ahí va a estar otro hombre que también se llama Simón, y dile a ese hombre que venga para que nos hable unas palabras, ¿sí? En ese caso era el evangelio, ¿no? Y ese hombre al que tú vas a encontrar, él te va a decir qué hacer. Él te va a decir qué hacer. Entonces, mire, él llamó a 2 de sus siervos y a un soldado. Vemos por estos textos que ese soldado era un hombre de confianza de Cornelio, pero también era un hombre piadoso, posiblemente uno de los que también compartían su devoción a Dios junto con Cornelio, mire. Y les contó todo lo que le había pasado. Mire, a este ángel me dijo esto, váyanse a Jope y hagan lo que tienen que hacer. Y los envió a Jope. Más o menos 1 o 2 días de camino tenían que llegar. Mire, aquí evidenciamos algo importante, la obediencia de Cornelio frente al mandato de Dios. Cornelio no colocó excusas, pero, ay, ¿será que los mando? ¿Eso qué tal? ¿Será cosa mía? No, mejor no, yo que voy a estar poniéndome en estas, mandando a la gente para allá, ¿para qué? Ay, qué trabajo. Pero obedeció. ¿Qué tal, mis hermanos, si los inconversos obedecieran al evangelio? El problema es eso, mis hermanos. Usted les predica el evangelio y, ay, qué bonito ese mensaje, muy bonito. Sí, es muy bonito, pero no lo obedecen. No lo obedecen, se queda en bonito. Yo le he predicado a mis compañeros del trabajo varias veces y les suena bonito y respetan y muy bonito, pero no creen al evangelio, no obedecen el evangelio. Ese es el problema. Y es cuando uno puede llegar a frustrarse, decir, uy, estos no escuchan. Pero el Señor es el que hace la obra, mis hermanos. Siempre tengamos en mente eso. El Señor es el que hace la obra. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad,
Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué horas eran la hora sexta? 12 del mediodía. Mi hermana sabe. Si de pronto ya estuvo en esa, no, mentiras, pero sabe, 12 del día, mire, ¿sí? Es bueno tener esas fechas. Hora novena, veamos que era más o menos 3 de la tarde, fue la misma hora en que el Señor estaba, pues vemos en el momento del que estaba siendo crucificado y la agonía. Y aquí eran las 12 del día, mire. En las azoteas judías muchas veces se llevaban eventos de adoración a Dios. Eso lo vemos en algunos textos, mira, ahí se adoraba a Dios, se oraba. Anótelos nomás para que los miren en su casa, pero no los voy a leer por el tiempo. Segunda de Reyes 23:12, por ejemplo. Jeremías 19:13, Jeremías 32:29. Para que los tenga en mente, no los vamos a leer, pero en su casa puede estudiarlos, mire. Mire, esa posiblemente era la hora habitual que tenía Pedro para orar. Los judíos se caracterizaban por tener horas habituales de oración. Usted lo ve, por ejemplo, en Daniel, que él abría las ventanas y comenzaba a orar, mire, 3 veces al día. 3 veces oraba, nadie me acuerdo por los niños esa canción, ¿no? Él oraba, mire, y los judíos oraban muy frecuentemente a Dios, al Dios verdadero. Mis hermanos, aquí quiero hacer un paréntesis. Mire, qué bueno es que nosotros tengamos horas habituales para orar, así como lo hacía Pedro, mire. En la mañana, al salir a nuestro trabajo, durante el día, cuando estamos, no sé, en algún tiempo especial o con nuestra familia, o al acostarnos cuando estamos en nuestra casa, horas habituales, mire. Pero que no sean tiempos para salir del rato, como para cumplir, para sentirnos satisfechos que oramos. Ya oré. Porque algunos lo hacen así. Voy a orar y repite sin sentido palabras. Señor, gracias Dios, cuida a mi familia, cuida al perro, cuida al gato y gracias, amén, amén, amén. Y algunos ni alcanzan, así que ya están foqueados ahí en la almohada ya. ¿Por qué? Porque no tenemos horas habituales de orar, horas específicas. A mí que me tocó, porque a veces no tenía tiempo y en la mañana me levantaba rápido y hágale y salga, levantarme un poco más temprano y tener más tiempo para orar. Pero muchas veces no lo hacemos, mire. Deben ser tiempos de calidad con el Señor. Tiempos de calidad, mis hermanos, donde podamos hablar con el Señor en comunión, en humildad, con sinceridad, que no se vuelvan tiempos automáticos donde repetimos palabras por repetir, sino tiempos donde hablemos con Él, como un hijo con su padre, mire. Tiempos bonitos. Mire, recordemos al rey David, él tenía tiempos habituales con Dios. Usted lo encuentra en los Salmos, mire. Tiempos habituales donde él le oraba a Dios. Para él, esos eran tiempos de deleite, y eso usted lo ve en los Salmos, mire. Imagíneselo a David en la madrugada, en la soledad de las praderas judías, junto solo a sus ovejas, solo, orando y alabando a Dios. Qué bonito, ¿no? Hay gente que de pronto vive en los campos, que es cristiana, y puede salir en las mañanas en esos campos abiertos y arrodillarse y orarle a Dios, mire. Uno que en la ciudad a veces es difícil, pero puede irse a su azotea o al baño, bueno, al baño no. Aunque hay gente que ora en el baño, yo he escuchado gente. Como esa película Cuarto de Guerra, ¿no? La viejita, ¿se acuerda? Que tenía un cuarto donde se encerraba a orar, mire, y tenía peticiones y todo. Tiempos de calidad, mis hermanos. Imagíneselo a David junto, solo con esas ovejas, escribiendo el Salmo 63, mire. Leamos algo de ese salmo, mire. Salmo 63, 1 al 4. Si quiere, cántelo, mire. Si quiere, cántelo. Salmo 63, 1 al 4, ¿qué dice? Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Mire qué hermoso, mis hermanos. ¿Usted ve esas palabras de David como algo rutinario, algo como por salir del paso? Son palabras que están saliendo de lo profundo del corazón de David. Así que sean las palabras para Dios. No lo mismo de siempre y repitiendo como loros, lo mismo, lo mismo. Yo creo que el Señor de arriba dice, no, otra vez se va a salir con las mismas palabras. Aunque el Señor ya conoce lo que vamos a orar, ¿no? Pero que sea algo así, mire.
Imagínense esa escena tan hermosa con David en la soledad orando a Dios. Aún nuestro Señor Jesús tuvo momentos, mis hermanos, donde se apartaba para orar al Señor, para orar solas al Padre. A ver, me viene a la mente un versículo que habla de ello. Espéreme, a ver, espéreme, acuerdo. Lucas 5:16, creo que puede leer mi hermano Manuel, si me equivoco me perdonan. Lucas 5:16 creo que es ese. ¿Sí es ese? Sí. Él se apartaba a los desiertos y oraba. El mismo Señor Jesús se apartaba a un desierto a orar, mire. A orar a un desierto, mire. ¿Qué dice Marcos 1:35? ¿Lo puedes leer, Eddie? Marcos 1:35. El mismo Señor Jesús se apartaba y oraba a solas a Dios Padre, mire. A Dios Padre. Mire, siendo todavía temprano, temprano yo te buscaré, mire. Ay, no, pero es que yo me levanto a las 10 de la mañana. No, pues búsquelo igual, ¿no? Pero pues madrugue un poco más, ¿sí? Madrugue un poquito más. Pero mire qué hermoso, mire. Mis hermanos, ¿es bueno tener tiempos de oración congregacional? Claro que sí. ¿Es bueno tener tiempos de oración en familia? Claro que sí. Pero también es bueno tener tiempos nosotros, solos con Dios. Usted y el Señor hablando ahí. Usted orándole y recibiendo esas palabras a través de la Biblia, mire. Qué bonito, mire. Tiempos a solas. Donde un lugar donde usted se sienta cómodo para abrir su corazón a Dios. Un lugar donde usted no le dé pena, mire. Porque acá a algunos les da pena hasta levantar las manos. Ay, no, que me dirán que soy carismático de la nueva era. No, donde usted pueda levantar sus manos, arrodillarse, derramar su vida delante del Señor con lágrimas. ¿Sí? Donde usted pueda derramarle todo al Señor. Es necesario esos tiempos. Son necesarios, mire. Tiempos bonitos, como lo hacía David, mire, en medio del prado, como lo hacía Jesús en medio del desierto. Es bueno, mis hermanos. En este caso, Pedro lo hacía en la azotea, mire. Posiblemente estaba alabando al Señor, mirando ese paisaje allá en Jope y orándole a Dios. Que jamás dejemos esos tiempos, mis hermanos. Que jamás nos pase lo que le pasó a David. Que por apartarse de Dios, por dejar de orar, vino el pecado y lo tumbó, mire. Dañó su vida. Lo destruyó. Segunda de Samuel 11, 1-3. En algún momento compartí esos textos, me acuerdo, hablando del pecado, ¿no? Segunda de Samuel 11, 1-3. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Job y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde, mire, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho. Él se levantó a las 3 de la tarde, mire, o antes, o no sé, pero ya era tarde. Y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y usted muy bien sabe lo que pasó después, ¿no? Mire, aquí no vemos a ese David que dijo: temprano te buscaré, mi alma tiene sed de ti. Ahí vemos a un David apartado de Dios. Que nunca nos apartemos, mis hermanos, como David. Ay, ya no voy a orar, ya está tarde, ya vámonos para la calle nomás. Escuche la palabra de Dios, lea la palabra de Dios, ore a Dios cada día. Orad sin cesar, dice la palabra. Orad sin cesar. Porque es la única manera de que nos podamos estar apartados de este mundo que cada día nos quiere llevar por el pecado, mire. Orad sin cesar. Sigamos, mire. Así que jamás dejemos de buscar al Señor en oración, mis hermanos. Jamás, jamás. Y escuchar su voz a través de las Escrituras. Jamás. Pedro subió a orar. ¿Y qué pasó? Versículos 10-12. Versículos 10-12. Estamos en Hechos capítulo 10, versículos 10-12.
¿Y qué pasó? Tuvo gran hambre, mire. Posiblemente pudo estar en ayuno también, mire. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Mire, cuando Pedro tuvo hambre, se propuso comer algo y se lo estaban preparando, ¿qué pasó? Le sobrevino un éxtasis. Esta palabra éxtasis se puede traducir como sueño, visión, algo sobrenatural. En este caso fue una visión que él tuvo, una visión. El cielo se abrió y descendió como una especie de mantel, una especie de lienzo grande que estaba atado de las 4 puntas, mire. Eso era como imagínense como una sábana grande, atado de las 4 puntas, como es que utilizan para ir a hacer picnic, algo así. Y en él aparecían de todos los tipos de cuadrúpedos, reptiles y aves. O sea, había animales puros y animales impuros para un judío. Miren, mis hermanos, sabemos que en el Antiguo Testamento a los israelitas Dios les dio unas leyes en cuanto a los animales, de cuáles podían comer y de cuáles no, leyes alimentarias. ¿Cuál era el propósito de esas leyes? Apartarlos de los pueblos idólatras. Por eso el Señor les dijo, quiero que sean un pueblo único. Y también en medio de todo también había algo bueno, que era la salud de ellos. Había animales que no eran correctos para comer, posiblemente por temas de salud en esa época, ¿no? Y Dios había establecido prohibiciones específicas con respecto al consumo de ciertos animales. ¿Dónde encuentra usted todo eso? En todo el capítulo 11 de Levítico. Prohibiciones alimentarias. Leamos el verso 26, Levítico 11, 26. Levítico capítulo 11, versículo 26. Levítico 11, 26. Dice así: todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida, ni rumia, creo que es, ¿no? Tendréis por inmundo, y cualquiera que los tocare será inmundo. Mire. Los israelitas guardaban celosamente esos mandatos, mire. Algunos lo hacían para ser elogiados y admirados. Ay, mire ese hombre, esos fariseos. Pero otros lo hacían por una devoción genuina a Dios, como era el caso de Pedro, mire, por una devoción genuina a Dios. Y también como fue el caso de Daniel. ¿Se acuerda Daniel? ¿Qué pasó con Daniel? Daniel 1:8. No lo busque, rápidamente se lo leo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse. Para un judío, coger esos alimentos o comerlos era contaminarse. Era contaminarse. Pero en este evento, en esta situación, vamos a ver lo que Dios le dice a Pedro, mire. Versículo 13 de Hechos. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Mire, Pedro era un hombre que buscaba guardar los mandamientos de Dios. Un hombre que buscaba guardar la ley judía. Pero al oír esto le tuvo que haber causado una especie como de confusión, de incertidumbre. Uy, pero Señor, ¿qué me estás pidiendo? ¿Sí? ¿Qué me estás pidiendo? Miren, mis hermanos, entendemos que después que se establece el nuevo pacto y nace la iglesia, todas estas leyes alimentarias, estas restricciones fueron abolidas por el Señor. Fueron abolidas. Veamos Marcos 7, 18 al 19, ¿qué dice? Marcos capítulo 7, versículos 18 al 19. Él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? Le estaba hablando Jesús a sus discípulos. ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los animales. Había un hermano por ahí que decía: hermano, ¿se puede comer morcilla? Porque la morcilla está hecha de sangre, no había una prohibición con respecto a eso. No es el tema de los animales, pero para mí, sí. Siempre y cuando todo alimento se lo tome con conciencia y tomando en cuenta a mi hermano.
Si hay un hermano nuevo que eso es una carga para él y lo llevo a mi hermano y le digo, venga, vamos a comer morcilla, pues no, porque estoy haciendo algo en contra de su conciencia. El hermano lo va a comer, pero va a sentir que pecó, que hizo algo malo. Y dice el apóstol Pablo en Corintios, si esto que hago va a hacer pecar a mi hermano, entonces jamás lo haré, dice él. Porque pensamos primero en nuestros hermanos. Pero si usted vaya y come una morcilla en su casa o no sé, en un lugar con otros hermanos que les guste. Pero el Señor hizo limpios todos los alimentos. Pero si hay un alimento que a usted le causa, no, yo no quiero comer eso porque de pronto, no lo haga mejor. No lo haga. Sí, eso va de acuerdo a la conciencia de cada uno también. Mira, a pesar de que Jesús les había tratado de explicar eso a ellos cuando estuvo con los discípulos, para Pedro todavía no era algo muy claro, no era algo muy claro. Y vamos a ver qué le dijo en los versículos 14 al 15, Hechos 14 al 15. Entonces Pedro dijo, Señor, no. La primera respuesta de Pedro, ¿cuál fue? No. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. ¿Sí? El Señor le habló, mire, una segunda vez. ¿Qué indicaba su negativa, mis hermanos? Temor a hacer lo incorrecto. Temor a hacer lo incorrecto. Temor a ir en contra de las leyes judías, alimentarias, mire, de sus antepasados. Por eso le dijo, ninguna cosa profana o contaminada he comido nunca. He comido nunca, le dijo Pedro. Mire. ¿Y sabe qué, mis hermanos? La respuesta del Señor tuvo que haberle dejado más intrigado. Porque él le dijo, no llames común a lo que Dios limpió, lo que el Señor limpió. Mire, más allá de las leyes alimentarias, más allá de todas esas leyes que habían sido abolidas, ¿qué quería enseñarle el Señor a Pedro? La unidad de la iglesia. La unidad de la iglesia. Eso quería enseñarle, mire. En la mente de Pedro solo había existido un pueblo santo, una nación santa. ¿Quiénes? Los judíos. Para él solo eso. Y aún habiendo aparecido la iglesia, posiblemente él no concebía cristianos gentiles dentro de la iglesia. Para él no, de pronto eso no era correcto. Gentiles, o sea, que no fueran judíos. Mire, la iglesia no era un simple pueblo formado por judíos, un simple grupo de judíos ahí que se reunieron. La iglesia era la totalidad de todos los creyentes, de toda raza, de todo tipo, de toda nación. Eso era la iglesia. Todo aquel que aceptaba al Señor como Salvador formaba parte de la iglesia, así fuera gentil o así fuera judío. Y eso era lo que iba a entender Pedro en esta escena, mire. Y esa era la enseñanza que le estaba dando Dios a Pedro a través de esa visión. ¿Qué representaban los animales puros? A los judíos. ¿Qué representaban los animales impuros? A los gentiles. Simple, mire el Señor como enseñaba, de una forma didáctica, ¿no? Muchos dirían porque el Señor no se le apareció y le dijo, Pedro, los gentiles también van a formar parte de la iglesia, ya se acabó. ¿Sabe por qué? Porque el Señor quería que Pedro entendiera desde adentro de sus orígenes, desde la ley, desde lo que él había aprendido desde niño y lo trajera. Era más difícil, pero era más práctico. Mira, era más práctico. A través del sacrificio de Cristo todos serían un pueblo santo. Judíos, gentiles, a través de Cristo. Efesios 2, 14 al 16. Efesios 2, 14 al 16. ¿Puedes leer, Duman, fuertemente ese texto? Efesios 2, 14 al 16.
matando en ella las enemistades, mire, un solo pueblo, un solo hombre, la iglesia, a través de Cristo. Maravilloso, mis hermanos, mire. Los judíos menospreciaban a los gentiles, a los samaritanos, los llamaban perros. Los llamaban perros. Qué pena los que tengan perritos en su casa, pero en esa época el perro era un animal inmundo, ¿ven? Y los comparaban con perros, ¿sí? Porque los perritos pues andaban por ahí comiendo de la basura y se contaminaban de enfermedades y contaminaban al resto. Haga de cuenta hoy en día como las palomas, ¿sí? Que llevan muchas enfermedades. Pero los llamaban perros, mire. Aún la mujer se consideraba menor al hombre, inferior. Se la menospreciaba también a la mujer, mire. A los samaritanos, a los gentiles. Mire, y el evangelio rompe esa pared de separación, rompe como leíamos ahí. Y en Cristo todos pueden ser parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso no entiendo hoy en día cómo las feministas y estos grupos atacan tanto al cristianismo, el patriarcado, machistas, misógenos, viendo que Cristo fue el que le dio la posición a la mujer, mire. Cuando antes nada se le había dado en los judíos, era menospreciada. ¿Y qué dijo el Señor en Gálatas 3:28 a través de Pablo? No lo busque, se lo leo. Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Muchas iglesias utilizan este texto para hablar de las mujeres pastoras, ¿no? Es que ahí está, mire, las pastoras, mire, no hay mujer ni hombre. No, ese texto no habla de ministerio, de pastorado, no, habla de la salvación. Todos en Cristo somos salvos. No importa que usted sea mujer, no importa que usted sea un judío, un gentil, si cree en el Señor Jesús, va a ser salvo y parte de la iglesia, mire, parte de la iglesia. Pedro lo entendería más claramente en esa visita que él va a tener, mire. Vamos a leer qué pasó. Vamos a leer qué pasó, a ver. Versículos del 16 al 22. Vamos a leer varios versículos, 16 al 22. Estamos en Hechos capítulo 10, ¿no? Vamos al versículo 16 al 22. Esto se hizo 3 veces, mire, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba, si vivía allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Los textos como tal están claros, no habría nada que explicar, ahí están clarísimos. ¿Cuántas veces tuvo Dios que decirle a Pedro las cosas? 3 veces, mire, 3 veces. Tuvo que manifestarle esas palabras y el lienzo desapareció del cielo, mire. A veces nosotros decimos, qué paciencia que tuvo Jesús con Pedro, ¿no? Pero mejor deberíamos decir, qué paciencia que tiene Dios con nosotros, mire. Serio, mire. ¿Cuántas veces a veces Dios tiene que decirnos las cosas? ¿Y cuántas veces nosotros no las obedecemos? ¿Cuánta paciencia nos tiene? Y a veces hasta que no llega la disciplina, no entendemos, mire. Somos cabezones a veces, mire. Cabezones espirituales. ¿Cuántas veces, mis hermanos? Aún el mismo Cornelio, mire, que no era un creyente en ese momento, obedeció inmediatamente lo que le dijo Dios por medio del ángel. No puso excusas, mire. No puso excusas. Y mientras Pedro estaba confundido por esa visión, sin saber su significado, los hombres que vio Cornelio llegaron a la puerta de Simón el curtidor y golpearon. Tin, tin, tin. O timbraron, no, bueno, en esa época no había timbres. Golpearon a la puerta y preguntaron por un hombre llamado Simón, llamado Pedro.
Y Pedro, ¿qué estaba? Todavía intrigado por la visión, estaba todavía intrigado. ¿Qué será esa visión? Mire, ¿qué será esa visión? Estaba meditando en esa visión. Y el Espíritu Santo le dijo a Pedro: ve afuera que te están esperando unos hombres, te buscan. Y le dijo, ve con ellos. Le dijo a Pedro el Espíritu Santo, ve con ellos sin dudar, porque yo mismo los he enviado. Mire, Él los había enviado. Mis hermanos, hoy en día pasa eso con el Espíritu Santo, le habla así: levántate y ve a la iglesia rápido que se te hace tarde, vas a llegar tarde, dormilón. No. ¿Cómo nos habla el Espíritu Santo a nuestras vidas? Por medio de la palabra, mire, abriendo nuestro entendimiento, abriéndolo, trayendo paz a nuestro corazón, guiándonos a la voluntad de Dios. Mire, eso hace el Espíritu Santo. Romanos 8:26. Si lo puede leer mi hermano Manuel, y mi hermano Fernando, si puede leer Juan 16:13. Mi hermano Manuel, Romanos 8:26, mi hermano Fernando, Juan 16:13. ¿Qué dice mi hermano Manuel? Romanos capítulo 8, versículo 26, dice la palabra de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Intercede por nosotros, mire, con gemidos indecibles. Juan 16:13. El Espíritu Santo, mire, nos recuerda todo lo que la palabra dice, nos guía a las verdades, pone paz en nuestro corazón, abre nuestro entendimiento para que seamos sabios al orar, al pedir, al actuar. En este caso, como sabemos que es un libro transicional, y lo hemos repetido como 10,000 veces, el Espíritu Santo le habló a Pedro, mire, ve con esos hombres, le dijo. Cuando Pedro se encuentra con ellos, le dice, yo soy Pedro, a ver, ¿cuál es el problema? No, mentiras. Le dice, yo soy Pedro. ¿Qué necesitan o a qué han venido? Lo primero que les pregunta a Pedro, porque hasta el momento el Espíritu Santo le dijo que vaya con ellos, pero él no sabía que iban. Y ellos le narraron a Cornelio todo lo que había acontecido, todo lo que había pasado, mire, con su amo. Quién era Cornelio, lo que el ángel le había dicho, y que debían llevar a Pedro para que les hablara unas palabras. ¿Y cuáles iban a ser esas palabras? El evangelio, para que les predicara, mire. Qué bueno que fuera así, ¿no? Que uno lleguen a la casa a buscarlo. Vea, hermano, o bueno, vea, Jaime, que acá hay unos que quieren escuchar la palabra. Uy, pues vamos. A uno le toca buscar a la gente y no lo escuchan a veces, ¿no? Vea, vamos a la casa y les hablamos, pero muchos no quieren. Sí, les predicara el evangelio. Aquí vemos otra característica en esos textos que leímos de Cornelio, mire. Tenía un buen testimonio en la nación judía y era conocido por los judíos como un hombre que temía a Dios. Bonito, mire. No era cristiano todavía, pero la gente lo conocía porque era un hombre temeroso. Qué bonito que a nosotros nos conocieran por eso, mire. Ay, mire, el vecino que vive allá es un hombre temeroso de Dios. Pero muchas veces no dicen eso. El vecino que vive allá es bullicioso, el que pone música todos los fines de semana, mire. Qué problema que sería eso, mire. ¿Qué testimonio damos nosotros ante los demás? En nuestro trabajo, en el barrio, en la oficina, en la calle, ¿qué testimonio damos? Cornelio daba un testimonio bueno delante de los judíos, mire. Un hombre temeroso, reverenciaba a Dios y no era creyente aún, mire. Tremenda la vida de Cornelio, mire. Mis hermanos, es interesante ver en el Nuevo Testamento que dos de los testimonios más fuertes y convincentes de fe, ¿sabe de quién fueron? De dos soldados. De dos soldados, mire, testimonios de fe grandes. El uno de Cornelio y el otro de quién fue? El centurión y su siervo enfermo. Mire, leamos rápidamente, Lucas 7, 6 al 10. Lucas 7, 6 al 10. Y Jesús fue con ellos, con el centurión, ¿no? Pero ya con los criados del centurión, perdón. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes,
pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sanado. Porque también soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este ve y va, y digo al otro ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, mire. Y volviéndose digo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Tremenda la fe de ese hombre, mire. Señor, no vengas a mi casa, di la palabra y mi siervo se sana. ¿Quién tiene esa fe? Ni siquiera el mismo Jairo, que era principal de la sinagoga de los judíos, lo fue a buscar al Señor y lo llevó hasta la casa. Jairo no le dijo, Señor, di la palabra y mi hija se sanará. No, lo llevó hasta allá. Qué fe de estos hombres, mire. Estos hombres que no eran ni siquiera cristianos nos enseñan más. Y así hay veces personas, mis hermanos, que no son creyentes y nos dan más ejemplo a nosotros como cristianos. Nos dan más ejemplo de devoción, mire. Incluso hay gente, mire, yo le apuesto que hay gente inconversa que ora más a sus ídolos falsos que muchos de nosotros los cristianos que tenemos al Dios verdadero. Que tenemos al Dios verdadero. Un ejemplo tremendo, mire. Cornelio el centurión. Como pensamiento personal, mis hermanos, yo creo que Dios tiene en su memoria aquellos inconversos, como les decía el domingo pasado, que tratan de acercarse a Dios en sus fuerzas y limitaciones, que buscan el camino de la salvación, que tratan de ser justos, aun en medio de su naturaleza caída y malvada. No son justos, lógicamente, pero están buscando ese camino de salvación. A veces están buscando ese camino de salvación. Debemos buscar al Señor con toda nuestra fuerza, mis hermanos. Como le digo, a veces los inconversos nos dan más ejemplo. Le leo rápidamente, no lo busque, Salmo 145, 18. Es cortico, dice así: cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Porque muchas veces nosotros creo que no le invocamos de veras. Nos falta todavía, mis hermanos. Debemos afianzar más esa fe que tenemos en el Señor. Versículo 23. Versículo 23. De Hechos capítulo 10. ¿Qué pasó entonces? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mire, aquí debemos entender algo. Ningún judío respetable invitaría jamás a un gentil a morar en su casa, porque para ellos eso no era correcto y era mal visto a los ojos de todos. Y mucho menos de soldados, porque había un soldado, ¿se acuerdan qué fue? Mire, los soldados eran bastante odiados por los judíos, porque la mayoría de soldados eran malvados y crueles con los judíos, se aprovechaban de ellos. Mateo 5:41, lo leo rápido, dice: y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por 1 milla, ve con él 2. El Señor les enseñaba a sus discípulos: si alguno te obliga a llevar la carga 1 milla, ve 2 con él. Si te quita la capa, dásela. ¿Sabe por qué? Los soldados romanos a veces aprovechaban haciendo eso. Iban con sus armas, lo cogían a un pobre judío: vení para acá, llévame mis armas. Y el pobre judío le tocaba por ley. Los odiaban a los soldados. Y Pedro dejó entrar a un soldado y se quedó ahí ese soldado, mire. Se quedó. Los hospedaron hasta el otro día y al día siguiente partieron Pedro, los hermanos o algunos hermanos de Jope y los visitantes. Se fueron a la casa de Cornelio, mire. Como les digo, casi 1 o 2 días de camino se fueron. ¿Qué irían charlando en el camino? No lo sabremos hasta que nos encontremos con Pedro allá arriba, mire. Pero algo habrá hablando con ellos. Versículo 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, mire, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a tierra, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Mire, así como invitar a gentiles a un hogar judío no era bien visto, entrar a un hogar gentil tampoco era bien visto. Tampoco era bien visto, mire. Pero aún así Pedro entró. ¿Por qué?
porque sabía que era un mandato del mismísimo Señor Jesús. Y entraron a Cesarea y Cornelio los esperaba. Imagínense a Cornelio, con qué ansias que debió haber estado ese hombre. ¿A qué horas llegan? ¿A qué horas vienen? Saliendo a mirar, saliendo a buscarlos, mandando a sus criados que los vean. Estaba ansioso. Qué bueno que sería, repito, mis hermanos, que un inconverso estuviera ansioso de escuchar el evangelio, mire. Pero en esta generación incrédula no pasa eso, tristemente. Pero Cornelio estaba ansioso, mire. Y Cornelio, ¿sabe qué había hecho? Había llamado a sus amigos y parientes más allegados. Este hombre no quería que esa bendición de la salvación fuera solo para él. Quería que fuera para todos sus conocidos, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Cornelio mostró la misma actitud que tuvo otro hombre, el carcelero de Filipos, ¿se acuerda? Este carcelero de Filipos se llevó a Pablo y a Silas a la casa para que toda la familia escuchara el evangelio. Mira lo que dice Hechos 16, 32 al 34. Si quieres, búsquelo para que lo lea conmigo. Hechos 16, 32 al 34. Ya me quedan unos minutos para terminar, pero vamos a tratar de alcanzar lo que más podamos. Hechos 16, 32 al 34 dice: y le hablaron la palabra del Señor a él, a quien, al carcelero de Filipos, y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa. Y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Miren, mis hermanos, de maravilloso. Mire, hay hermanos que tienen familiares inconversos, amigos inconversos. Pues peligroso que tengan amigos inconversos, ¿no? Pero no falta. Pero hasta el momento no he escuchado al primero, o de pronto hace mucho tiempo, que me diga: hermano Jaime, venga a mi casa, voy a reunir a mi familia inconversa y unos amigos inconversos y nos habla del evangelio. Hasta el momento no he escuchado al primero que diga eso. ¿Por qué cree, mis hermanos? ¿Por qué cree que no lo hacemos? Muchos dicen: oremos por mi familia, y está bien orar, pero ¿por qué un día nos reúne a su familia y vamos y predicamos el evangelio en su casa? ¿Quién quita que Dios ese día traiga la salvación a ese hogar? Sería bonito, mis hermanos. Yo le aseguro, si hiciéramos eso, posiblemente hoy muchos de nuestros familiares y amigos estarían aquí alabando al Señor. Así como lo hizo Cornelio, mire, invitó a toda su familia: vengan para acá, yo no quiero ir, ¿qué? Venir para acá, no, que no quiero ir. Por lo menos que escuche, a ver si Dios le salva esa alma que va camino al infierno. Tremendo el ejemplo de Cornelio, mire. Mire, cuando me convertí al evangelio, yo recuerdo que a nosotros nos visitaban frecuentemente los hermanos a enseñarnos la palabra y el evangelio. Y para nosotros era una felicidad: hermano, ¿cuándo va a la casa? Ay, hermano, esta semana no puedo, por favor vaya. Listo, y llegaba, y ¿sabe qué hacíamos nosotros? Invitábamos a esos amigos. Yo invitaba a mis amigos de la universidad que eran inconversos. Algunos iban, otros no. Invité a uno, pues, que no sé si el día de hoy se convertiría, porque en esa época no le entraba el evangelio ni a bala, ¿sí? Pero iba con su familia, iban otras personas, y ¿sabe qué? Escuchaban el evangelio. Eso debemos hacer, mis hermanos. Eso debemos hacer. Yo le decía a Eddie la vez pasada que hablamos del evangelismo: es bueno salir a evangelizar a las calles, es bueno salir a evangelizar a los barrios, pero también es bueno evangelizar en nuestros hogares. Invitemos a nuestra familia un día, a los compañeros, amigos, y que escuchen el evangelio. Y Dios puede salvar un alma ese día, o más almas si Él quiere, si ellos creen al evangelio. Mire, qué bonito, mis hermanos. Cornelio, al salir, ¿qué hizo? Se postró delante de Pedro, mire. Llegó y se postró. ¿Y Pedro qué le dijo? Bien, bien, hijo, bésame el anillo. ¿No? Porque eso hoy en día hacen muchos apostolobos por ahí, falsos pastores, ¿no? Para ellos que les hagan esa venia, pues qué privilegio, porque ellos se creen más importantes y más únicos que el mismo Señor Jesús. Muchos. Pero no, mire, Pedro no hizo eso, mire. Salió y se postró. Debemos entender, mis hermanos, que aunque Cornelio estaba tratando de buscar al Señor, era un gentil pagano. Para ellos era común adorar ídolos. Aún lo adoraban al mismo César, que se consideraba un dios. Entonces para Cornelio fue normal salir y postrarse delante de Pedro.
y adorarlo, porque dice que lo adoró, mire, que lo adoró. Cornelio no debía postrarse delante de Pedro, lo sabemos, mire. Pero mire, es raro ver en Apocalipsis que aún el apóstol Juan, que era un hombre con un recorrido, que era un apóstol que ya tenía más conocimiento, ¿qué hizo? Se postró delante de un ángel, mire. Se postró delante de un ángel. 2 ocasiones, ¿no? Leamos una de esas, mire. Apocalipsis 19, 9 al 10. Apocalipsis 19, 9 al 10. Y el ángel me dijo, está hablando Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Y qué hizo Juan? Yo me postré a sus pies para adorarle. Mira, ay Juanito. Pero bueno, no critiquemos al apóstol Juan. Mira. Y él me dijo, mira, no lo hagas, le dijo el ángel, mira. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Mis hermanos, ¿qué nos muestra eso? Que no somos perfectos. Por más que usted tenga mucho conocimiento, es que yo tengo mucho conocimiento, yo sé teología, escatología, bueno, de todo. Y es que yo soy muy maduro, yo llevo años en el evangelio. Por más que usted se jacte de eso, todos cometemos errores en algún momento. ¿Sabe por qué? Por la simple razón que no somos perfectos. El único perfecto es solo Dios. Se equivocó Cornelio, se equivocó el apóstol Juan. Inclusive Pedro se equivocó en una ocasión que Pablo tuvo que pegarle su reprendida ahí, mire, cuando estaba actuando con judíos de una manera y con gentiles de otra. Todos nos podemos equivocar, mis hermanos, todos. El único perfecto es Dios, mis hermanos, amén. Y las palabras de Pedro fueron sabias, no lo hagas. Me parece raro, mis hermanos, que los católicos, ellos aseveran que Pedro fue el primer papa, ¿se ha escuchado? Y hoy en día los papas, ¿qué hacen cuando llega la gente a visitarlos en la basílica y todo eso? Les besan la mano, el anillo, su santidad, y le plantan su beso ahí. En tiempos de COVID no sé si lo harían, ¿no? No van a contaminar al viejito, ahí se muere. Pero hacen eso. ¿Cómo es posible que ellos toman el ejemplo de Pedro si cuando el mismo Pedro le dice, levántate, pues yo mismo soy hombre, no lo hagas, está mal? Mire, qué ejemplo, ¿no? Mis hermanos, solo el Dios Trino merece nuestra adoración. Solo Dios merece que nos postremos y lo adoremos. Por eso usted jamás le diga a nadie, te adoro. Yo he visto a las esposas, ay, te adoro, mi amor. A los hijos, ay, los adoro. El único digno de adoración es solo Dios. Ni por ignorancia siquiera lo haga, te adoro, mire. Ni le cante, adoro la noche en que nos vimos, tampoco esa, mire. No le cante esa, no le dedique. El único digno de adoración es Dios. El único que es digno de postrarnos delante de Él y adorarlo. Digno de adoración. Voy a terminar con estos últimos versos, porque el tiempo apremia, mire. ¿Sí? Versículos 27 y 28. Versículos 27 y 28. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. O sea, Pedro entró y se encontró una multitud de gente ahí. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, lo que yo les decía antes. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, mire. Pedrito lo había entendido, mire. Todo ese tiempo que estuvo en la azotea meditando y pensando, entendió lo que el Señor le quiso decir, mire. Para un judío era algo terrible entrar a un hogar gentil o compartir con un gentil, y Pedro lo llama algo abominable. O sea, ¿qué quiere decir? Que infringe una prohibición, estaba infringiendo una prohibición. Y mire, ese día Pedro había infringido muchas prohibiciones. Primero, al ver ese mantel lleno de animales inmundos, ¿cómo se puede decir eso? Tuvo en cuenta animales impuros para comer. Eso era infringir ya una prohibición. Dejó entrar a unos gentiles, otra prohibición. Entró a la casa de otros gentiles, otra prohibición, mire. Pero todo le había mandado el Señor. Entonces él estaba tranquilo, mire. Estaba tranquilo.
Mire, pero las palabras de Pedro muestran eso. Él había entendido el mensaje del Señor, que para Dios tanto judíos y gentiles podían acceder a la salvación que es en Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Déjeme ver a ver cuánto, si puedo alcanzar un pedacito para no cansarlo, para no dejar mucho para el próximo y terminar. Yo creo que no alcanzo esto, no. Yo creo que lo dejamos para el próximo esta parte. ¿Sí? Vamos a dejarlo para el próximo. Porque después vamos a ver lo que sucede, ¿no? Toda la casa va a creer en Jesús, mire. Cornelio con su casa. La salvación va a llegar a ese hogar. Pero mis hermanos, qué importante es que hagamos eso. Qué importante, mis hermanos, dejarles ese pensamiento en su corazón. Somos una iglesia pequeña y grande en corazón, yo pienso, ¿sí? Que es lo importante, con convicciones firmes. Y qué importante sería, mis hermanos, que tomemos el ejemplo de Cornelio, que podamos reunirnos en las casas. Es bueno disfrutar, es bueno compartir, es bueno comer, pero también sería bueno compartir el evangelio en nuestros hogares, aun cuando hay hermanos. Mire, ¿cuántos de acá? Levante la mano el que no tenga ningún familiar inconverso o compañero inconverso. Todos los tenemos, todos los tenemos. Pero les repito, mis hermanos, hasta el momento no he escuchado a nadie que diga: hermano, vamos y prediquemos en mi casa, que allá nos vamos a reunir con unos amigos o hermanos inconversos para que le prediquemos el evangelio. La idea tampoco es obligarlos, ¿no? O engañarlos. Venga que vamos a compartir algo en la casa y vamos a ver películas, de ahí uno aparece ahí a compartir el evangelio. No, pues, no hay que mentirles, decirles la verdad. Mire, ¿quiere escuchar el evangelio? Sí, venga a mi casa tal día, vamos a invitar a unos hermanos de La Serena y les van a hablar. Listo, vamos. Y Dios puede traer la salvación a esa casa, como la trajo en el hogar de Cornelio y como la trajo en el carcelero de Filipos. Amén. Eso, mis hermanos, les dejo en el corazón esa tarea. Si Dios permite, el próximo domingo terminamos. Así que vendrá preparado para 1 hora y media por lo menos, ¿no? Ya le aviso con anticipación. Levantaráse temprano, desayunará bien, para que no se duerma. Oremos, mis hermanos. Padre eterno y santo, grande eres, Señor, digno de toda la adoración, digno de toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Exaltamos, Dios, tus atributos, Señor, tu santidad, tu omnipotencia, tu omnipresencia, que eres un Dios bueno, Señor, que nos cuidas y nos guardas aún en medio de los desiertos y las tempestades de la vida, Dios. Por eso no nos cansamos de alabarte, Señor, esta mañana, Dios. Permite que nuestro corazón esté dispuesto, Señor, para exaltar tu nombre cada día, Dios. Que nuestro corazón, que nuestra mente esté dispuesta para levantar una oración a ti, así como lo hacía David cuando decía: temprano yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Que cada día podamos, Señor, anhelar tu presencia en nuestra vida. Que tu palabra, Señor, se haga carne en nuestra vida, Dios. Tristemente muchos hemos vivido a veces vidas mediocres espiritualmente, donde la vida cristiana se ha vuelto una rutina, donde la oración se ha vuelto una rutina, donde leer tu palabra se ha vuelto una rutina y ya no hay gozo y satisfacción en nuestra vida muchas veces. Señor, devuélvenos el gozo de tu salvación, no porque tú lo hayas quitado, Señor, sino que por nosotros, a veces por nuestra mediocridad espiritual, nos alejamos de ti, Señor. Dejamos de buscarte, dejamos de invocar tu nombre, Dios. Te pido en esta mañana que traigas un avivamiento a nuestros corazones, Señor, para arrepentirnos, Señor, de todo pecado que cometemos, para arrepentirnos de toda cosa mala que estemos haciendo, Señor, para cambiar de camino, Señor, y para buscar la santidad, para buscar congregarnos más, Señor, para buscar tu palabra cada día más, Dios, para que seamos, Señor, dignos de tu presencia, Dios. Aunque sabemos que nunca lo seremos, Dios, solo hasta que dejemos este cuerpo pecaminoso aquí en la tierra, este cuerpo que será transformado, Dios. Gracias, Señor, por mis hermanos y por las familias, Dios. Yo oro, Señor, por toda necesidad que haya en este momento en cada hogar, Señor, por toda necesidad espiritual, Señor, por toda sequía espiritual que haya, Señor,
por toda necesidad económica, por toda enfermedad que estén pasando los hermanos, Señor. Oramos en esta mañana y ponemos esas vidas en tus manos para que tú obres y concedas esas peticiones conforme a tu voluntad, Señor, porque es tu voluntad la que debe hacerse aquí en la tierra como en los cielos, Dios. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria, la honra es para ti, porque tú eres el único digno de recibirla, Señor. Oramos, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.